Hola, soy José Soto, editor de El Economista en Línea, y hoy estoy con Yamel Cado. Hola Yamel, un placer estar aquí con Yamel, que es socia líder de comercio exterior de PwC, y un solo tema para estas conversaciones de 20 minutos para las plataformas sociales del Economista. Un solo tema y es TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, o el nuevo acuerdo comercial que sustituirá al TLC-AN firmado en 1994 y renovado por, digamos, iniciativa del señor presidente Donald Trump. Bueno, estamos cumpliendo un año que los tres presidentes de América del Norte firmaron el acuerdo comercial en Argentina el 30 de septiembre de 2018. Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau. Desde entonces han pasado 1000 cosas, como seguirán pasando otras 1000 en lo que sigue. Pero bueno, ¿qué pasó? López Obrador tomó el poder, cambió la composición de la Cámara Baja en Estados Unidos, del Congreso, pero bueno, la Cámara Baja particularmente, donde los demócratas recuperaron la mayoría. México hizo ya las reformas, bueno, algunas de las reformas obligadas para la actualización del acuerdo comercial. El Senado mexicano ya aprobó el acuerdo. Sí, bueno, estamos a la espera de que Canadá y Estados Unidos lo aprueben, pero bueno, las cosas están bastante complicadas por las coyunturas políticas propias de cada país. Justin Trudeau está en pleno campaña de reelección y Trump pues está a punto también de comenzar la campaña de reelección, y en esas estábamos cuando llegó el tema del impeachment, este juicio político con posibilidad de destitución del presidente. Apenas va a empezar ese proceso, pero pues el TEMEC pareciera que no va a ser una prioridad en el Congreso. Hoy, pero en estos días Nancy Pelosi dijo que sí lo es. Pues, ¿quién mejor que para hablar no de temas políticos, pero sí de las repercusiones del TEMEC y de la actualización del acuerdo comercial? Que Yamel, muchísimas gracias. No, José, muchas gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Muy bien. Bueno, Yamel, ¿cómo está afectando la política local de Estados Unidos y Canadá a la ratificación del tratado? Pues bueno, ya lo mencionabas tú muy bien. El tema del juicio político de Trump definitivamente pues es un tema que ahorita está cautivando a los medios en los Estados Unidos. Y sí, ha sido un factor para que este nuevo tratado TEMEC se vea retrasado en su ratificación tanto por Estados Unidos como por Canadá. ¿Qué estamos viendo con este juicio político? Que probablemente en la Cámara de Representantes se vote a favor de ese juicio político, pero no estamos tan seguros de que en el Senado esto siga de esa forma, ¿no? Pero bueno, lo que sí nos dicen es que se está trabajando en paralelo con el tema del TEMEC, y sabemos que sigue habiendo dudas por parte de los demócratas en el contenido del mismo y que se siguen analizando diversas disposiciones a fin de afinar todavía ciertos aspectos. ¿Cuándo es que esto va a suceder? Pues no lo sabemos, y creemos que esto pues no se va a llevar a cabo en el mes de octubre como muchos en un principio mencionaban, sino que quizá incluso se vaya hasta las elecciones de los Estados Unidos en el 2020, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que está en incertidumbre, no podemos determinar exactamente los tiempos y tenemos que esperar a ver cómo se siguen dando las cosas. Sí, bueno, está el caso de Estados Unidos, pero al mismo tiempo está Canadá, que también entró en una coyuntura bastante complicada. Sí, en el caso de Canadá, yo como lo veo es que para Canadá el TEMEC no es una prioridad, como lo es quizá para nosotros. Canadá está conforme o tranquilo con el TELECAN, que es el tratado que tenemos actualmente entre los tres países. Si bien recordarás, el tema del sector de los lácteos ha sido un tema muy sensible para los canadienses, que en principio estaban renuentes a aceptar cambios en el sector. Entonces, ellos siempre se han plantado mucho en la postura de que se esperarán a la ratificación hasta que Estados Unidos lo ratifique, cosa que en México fue diferente. Si te fijas, pues México tomó la batuta y ya se ratificó en el Senado, y por parte de Canadá siguen un poco los pasos de los norteamericanos. Creo que para Canadá TEMEC no es una prioridad y esperarán al resultado del gobierno norteamericano para ellos tomar una decisión al final. Okay. Las consecuencias de no ratificar, ¿qué consecuencias tienen? ¿Qué está viendo PwC? Bueno, ¿y qué estás viendo tú, Yamel, de no ratificar el acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, si no se ratifica el TEMEC,
un primer paso es que nos quedemos como estamos con el Telecán y seguir operando como estábamos operando actualmente. Sí, sigue siendo un tratado que ya es caduco en ciertos aspectos y que requería una modernización, eso es claro, pero bueno, seguiríamos bajo un tratado que seguiría siendo un tratado importante con uno de nuestros principales socios comerciales, que es Estados Unidos. Sí. Pero ¿qué pasa? Si no se ratifica, pero además en una de sus ocurrencias Donald Trump decide que quiere que Estados Unidos salga del Telecán, entonces ya el escenario se vuelve de un poco distinto. Porque eso sería, quedarnos con Estados Unidos sin un tratado comercial, creo que sería el peor escenario para México, al menos. Sí. El Telecán tendría, si Estados Unidos decidiera salir del mismo, pues tomaría un periodo de 6 meses, mismo que tendría que coincidir y seguir las políticas internas del gobierno de los Estados Unidos de ir al Congreso, y esperaríamos también que el Senado aceptara esa decisión de parte de Donald Trump, pero no lo vemos como una buena posibilidad para México. Creo que el peor escenario sería ese, quedarnos sin Temec y quedarnos sin Telecán. Sí. Bueno, esta posibilidad de que Trump lo haga, bueno, es tan indescifrable que lo puede hacer. Además, en plena guerra comercial con China y usando los aranceles como arma letal. Así que bueno, sin duda que puede reactivar esta vieja idea suya de dejar el TLCAN. Pero en este momento, en materia de inversiones, ¿qué proyecciones ves? ¿Qué perspectivas ves sin la ratificación del TEMEC? Creo que ahorita el tema de inversión lo hemos visto claramente, está como en un estado de congelamiento. No se ve esa actividad que solía verse anteriormente por toda esta incertidumbre detrás de una ratificación. Creo que los inversionistas están a la espera de qué va a suceder para entonces decidir qué van a hacer. Y creo que una vez que el TEMEC, si se llega a ratificar, eso va a cambiar de manera contundente y empezaremos a ver de nuevo inversiones importantes. Okay. México está perdiendo una oportunidad, bueno, no provocada por propio México, pero en este contexto de guerra comercial se está perdiendo una oportunidad para México. Mira, es que lo podemos ver desde 2 puntos de vista. El tema de la guerra comercial de Estados Unidos contra China es claramente una guerra que ha impactado ya o está impactando ya el mercado norteamericano, porque las medidas arancelarias que ha tomado Estados Unidos contra China, la realidad es que son muy elevadas. ¿Qué vemos como oportunidad? Pues que México busque asociarse comercialmente con un socio como lo es China, ¿no? Que es importantísimo a nivel mundial, y vemos la posibilidad incluso de que empresas chinas vean en México una oportunidad para invertir y que quizá ciertas operaciones de manufactura se muevan de China a México. ¿Por qué? Porque México cuenta con esa ubicación estratégica que le permite tener un adecuado comercio entre Estados Unidos y México, ¿no? Creo que la ubicación física de México es privilegiada y es uno de los componentes más atractivos que tenemos. Entonces, eso puede ser una posibilidad para China, pero no lo sabemos. Pero bueno, parece una buena posibilidad en materia de números, pero en materia política no sabemos si al señor Trump le va a agradar eso. Es correcto. Si sigue en el poder, claro. Es correcto. Bueno. Eso puede jugarnos de 2 maneras. Por eso te decía, para efectos de hacer una relación comercial con China es muy atractivo, pero también tenemos que manejar el lado político de ver si eso le gusta a nuestro principal socio comercial. Muy bien. Yamel, vamos a hacer un corte y regresamos con el segundo bloque de esta entrevista con Yamel Cado, socia líder de Comercio Exterior de PwC, exclusivamente para hablar sobre TEMEC. Hola, seguimos en esta conversación sobre el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, el TEMEC, que se prevé que sustituya al acuerdo de 1994, el TLCAN. Estoy con Yamel Cado, socia líder de Comercio Exterior de PwC, para hablar de la ratificación del acuerdo. Este segundo bloque quiero abordar exclusivamente 2 temas, que es una de las obligaciones del nuevo acuerdo comercial, que es contenido regional, ¿no? Hubo muchas modificaciones en materia de contenido regional, Yamel nos explicará con más detenimiento, y comercio electrónico. Bueno, el TEMEC tiene fuerte impacto en contenido regional, particularmente en algunas industrias como la automotriz, de la que eres experta además. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa contenido regional? ¿Cómo se come? Perfecto. Eso? Pues mira, esa es mi parte favorita. El contenido regional es que
Un producto que se manufactura en la región, es básicamente Estados Unidos, México y Canadá, debe contener un cierto porcentaje de insumos originarios o producidos en esa región. En el caso del sector automotriz, es uno de los que se ve más impactados por este nuevo tratado. En el Telecán actualmente se maneja un contenido regional de 62.5% y en este nuevo tratado lo están dejando en 75%. En 3 años, esto es en una fase de 1 a 3 años, la industria terminal tendrá que llegar a este porcentaje. Pero hay muchos retos para llegar ahí y eso requiere de un análisis de la cadena de suministro, de revisar reglas de origen específicas para ver que los productos cumplan con este contenido regional. El tema principal es que no solo es el contenido regional que es quien está rigiendo a la industria automotriz. Hay otras características adicionales como tema de aluminio y el acero y el tema del contenido laboral que también son requisitos para esta industria y que se vuelve fundamental en este nuevo tratado. Sí, parece que crecemos muy poco, ¿no? Crece el contenido regional de 62 a 75, 62.5 a 75, digamos que son pues 12.5 puntos, Ajá. que pareciera nada. Así es. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque para efectos del sector automotriz el análisis es muy, muy detallado. Imagínate la cantidad de partes que puede tener un automóvil. Tienes que llevar la trazabilidad de cada una de ellas. Y este tratado en específico maneja lo que se llama las superpartes, a diferencia del Telecán, que son como partes principales del automóvil, entre ellas el motor y la suspensión. Que esas, si alguna de ellas no califica bajo el tratado del TEMEC como originaria de la región, el automóvil en su totalidad deja de tener un trato de aranceles preferencial. Y entonces esto implica que tú como empresa de la industria terminal automotriz tengas que tener trazabilidad también de tus proveedores a nivel de cadena de suministro, porque, por ejemplo, el sector automotriz se compone de muchas partes, entre ellas los autopartistas, donde tenemos al Tier 1 y al Tier 2, que también tendrán que cumplir con ciertos requisitos para ayudar a la terminal automotriz a cumplir con este porcentaje del 75%. Tú eres experta en cumplimiento, en compliance, ¿no? ¿Cómo los gobiernos van a determinar cómo van a hacer que que este porcentaje mínimo se dé? Ajá, ¿cómo lo revisan? Bueno, hay toda una manual, un procedimiento de parte de las autoridades de los países para hacer una revisión de estos cálculos. Y hay departamentos, por ejemplo, aquí en México, dentro del SAT, existe una área específica que se dedica a verificaciones de origen. Una de las cuestiones importantes de este tratado es que anteriormente la verificación de origen se hacía hacia la empresa en el extranjero que exportaba a México. Actualmente bajo el TEMEC ya no va a ser así. También el gobierno mexicano va a poder ir hacia la empresa mexicana y realizarle una revisión en materia de origen. Entonces hay procedimientos muy establecidos en el propio tratado de cómo se realiza una revisión. Y para ello, bajo TEMEC, ahora la documentación probatoria del origen de las materias primas va a ser fundamental, porque eso va a determinar si el proveedor y la propia empresa en México cuentan con los elementos suficientes para poder emitir un certificado de origen, que es el documento que señala que un bien está dentro del TEMEC, que entonces el bien puede tener acceso a un arancel preferente. Sí. Al momento de comercializarse. El plazo para cumplimiento de contenido regional en materia automotriz, porque además está el contenido regional, digamos, en materia laboral. Correcto. Pero que, bueno, eso lo veremos en otro bloque, en el siguiente bloque. Pero es de 1 a 3 años para pasar de 62.5 al 75. Al 75. Digamos que las empresas se están preparando en este momento. Ustedes, sus clientes con los que están platicando, ¿cómo se están caminando hacia ese? La realidad, creo que desde el momento en que se señalaron ya que había estos cambios, sobre todo esta industria, la automotriz, empezó a hacer análisis de proveedores, a revisar cuáles eran los métodos y procesos que debían mantener o cambiar. Pero debo ser muy honesta contigo que hemos visto con todo el tema de incertidumbre, como que las empresas pusieron un alto y no se ha visto que realmente continúen invirtiendo en analizar el impacto que puede tener y si van a llegar en los 3 años a tener el 75.
Muchas de ellas nos han expresado que ya están preparadas y realmente son estas industrias como la automotriz y la textil las que más impacto tienen, pero habrá mucho trabajo todavía por hacer y creo que al momento en que el tratado se llegue a ratificar, entonces sí las empresas tendrán que tomar acciones inmediatas para poder estar realmente en cumplimiento con las nuevas disposiciones. Bueno, hago cambio drástico, comercio electrónico. ¿Qué cambia el TEMEC? Comercio electrónico. Okay. Digamos que de contexto es, bueno, lo más evidente es que el NAFTA, el TLC, es un tratado del 94 donde el comercio electrónico no existía realmente. Exacto. Creo que lo importante aquí es darle certeza a ese sector, el comercio electrónico, y yo lo divido siempre en dos partes, el digital y el famoso electrónico que habla del de minimis o de la franquicia. Para efectos del digital, pues se confirma que no va a haber aranceles a la importación vía redes de música o videos, entonces esos seguirán exentos. Que digamos los bienes digitales. Digitales. ¿No? Pero sí hay medidas en temas de propiedad intelectual y en materia de protección de datos que no estaban regulados en ningún lado dentro del Telecán y que ahora sí aparecen en el TEMEC. Y por el otro lado tenemos el comercio electrónico, que es este comercio de importación de bienes físicamente, pero a través de solicitarlo por internet, donde estas grandes empresas te mandan desde un libro hasta una recámara, donde sí vemos un impacto importante en el tema de la franquicia. México venía manejando una franquicia libre de impuestos de $50 por envío y actualmente bajo TEMEC manejan dos modalidades, una de $50 que está exenta de cualquier tipo de impuesto y otra de $117 que está exenta de aranceles, más no de IVA y de otros impuestos. Estados Unidos mantiene una franquicia de $800 que es más amplia y Canadá se queda entre 50 y 40. Pero lo que vemos aquí que es muy relevante es para las empresas de retail, donde obviamente son las que tendrán que ver cómo va a impactar este tema de ampliar un poco la franquicia a las ventas que ellos hacen a nivel tienda, ¿no? Sí. Donde puede haber un impacto importante. Muy bien. Bueno, gracias, Yamel. Vamos a hacer un nuevo corte para regresar con el último bloque de esta entrevista para las plataformas digitales de El Economista. Estoy con Yamel Cado de PwC. Hola, seguimos en esta conversación con Yamel Cado, social líder de comercio exterior de PwC, para hablar de la actualización del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que sustituirá al acuerdo de 1994, el TLC-AN. Este último bloque lo vamos a dedicar a materia de cumplimiento, a la agenda anticorrupción que incluye el tratado y particularmente a reforma laboral en materia de industria automotriz. ¿Qué implica el TEMEC en materia de anticorrupción? Además es el tema que el presidente mexicano ha llevado como la bandera. Batuta, exactamente. Pues mira, realmente también, al igual que otros capítulos, el capítulo de anticorrupción, que es el capítulo 27 del TEMEC, es nuevo. El Telecán no contemplaba un capítulo de anticorrupción. Y bueno, esto va alineado a que los tres países combatan la corrupción, el soborno y todas estas medidas para evitar malas prácticas, ¿no? A nivel internacional. Y esto toma relevancia sobre todo pues, en México, ¿no? Porque como bien mencionas, la 4T pues, ha estado con esta bandera de anticorrupción y entonces se alinea y da fuerza el TEMEC a esta política que en México queremos implementar. Y yo diría que también estamos buscando fortalecer el sistema nacional anticorrupción, sí, claro. que es una medida que en México como tal se está implementando por parte del gobierno federal. Sí. Digamos que la alineación entre la llamada 4T, que es como el gobierno federal ha dado llamar a este periodo de gobierno, pues la cuarta transformación, digamos que es una cosa también circunstancial, porque bueno, el TEMEC se firmó hace justo un año, ¿no? Y el gobierno de López Obrador todavía no tomaba pues, la presidencia. Correcto. ¿Cómo se alinean los objetivos? ¿Qué están viendo en PwC entre los objetivos de... Lo que se observa es que lo que está buscando el TEMEC es que existan procedimientos y capacitación para puestos de alto nivel que puedan ser sujetos a un tema de soborno y que eso se dé en los tres países
se está pidiendo sobre todo rendición de cuentas y transparencia de altos funcionarios, cosa que actualmente está pasando localmente en México, donde ya pues, los funcionarios tienen que presentar sus declaraciones fiscales de una manera transparente. Entonces, de alguna forma, aunque Estados Unidos y Canadá han estado mucho más avanzados en este tema anticorrupción, se busca que México haga lo mismo. Y vemos claramente que hay una serie de medidas que propicien que los tres países luchen por un mismo fin. ¿A qué se comprometió México en esa materia anticorrupción? Específicamente a reforzar todo el tema anticorrupción y a continuar con el Sistema Nacional Anticorrupción como tal y tomar medidas específicas de detección y sanciones a delitos. Okay. Los clientes de PwC, ¿qué están tomando alguna medida sobre este tema? También es un tema mucho de ética, de robustecimiento. Así es. De hecho, aquí en PwC estamos haciendo programas anticorrupción para nuestros clientes, donde explicamos qué tipo de metodología deben aplicar. Obviamente está basado muchísimo en códigos de ética, ¿no? Enseñarle a los empleados que hay ciertos reglamentos para evitar prácticas que se pudieran ver sujetas a faltas de ética o soborno. Y creo que todas las empresas, tanto en el sector público y privado, deberán estar enfocadas en alimentar estas prácticas entre sus empleados para que tanto gobierno, sector público como sector privado puedan ir de la mano juntos y trabajar para un mismo fin. Okay. Bueno, digamos que no es una materia exclusiva de PwC, se trata de ética y de cumplimiento del marco regulatorio. Así que, así ¿no? es, así es. En particular, ¿qué herramientas tienen los tres socios para verificar que el otro está cumpliendo en materia de anticorrupción? Hay un capítulo de resolución de controversias que obviamente se puede utilizar efectivamente en el caso de que México esté incumpliendo en algún tema acordado, donde Estados Unidos y México Estados Unidos y Canadá podrán solicitar rendición de cuentas y entonces se revisará qué partes deben de mejorar o qué está dejando de hacer una parte o la otra. Sí, esta regulación, o bueno, esta nueva vigilancia en materia anticorrupción, ¿impacta solo a empresas exportadoras? O? No, esto es a nivel general. No necesitas ser una empresa que se dedique a exportar a efectos de que te aplique esto. Creo que esto es a nivel país, porque se han dado cuenta que el tema anticorrupción no es un tema local, sí es un tema que afecta el comercio internacional y cualquier tema de ámbito internacional. Okay. Y bueno, vamos para cerrar este último bloque de esta entrevista sobre TEME con Yamel Cado. Cuéntame, reforma laboral, pero exclusivamente en materia automotriz. ¿Y por qué en tema automotriz? Pues es uno de los grandes sectores exportadores de este país y buena parte de la exportación se va a América del Norte, exclusivamente a Estados Unidos. ¿Qué cambios hay en materia laboral? Como sabes, a diferencia del Telecán, en el TEMEC para el sector automotriz específicamente, además del contenido regional, se estableció un porcentaje del 40% de valor laboral. Sí. ¿Esto qué significa? Que al menos el 40% del vehículo debe contener mano de obra calificada que pague al menos $16 la hora. ¿Esto qué ha provocado? Esto provocó que el gobierno de Estados Unidos insistiera en que en México debía haber una reforma y haber modificaciones a la ley para que México en alguna manera llegue a ser competitivo junto con Estados Unidos en materia laboral, porque obviamente las diferencias de salario de un país a otro son diferentes y México tiene una ventaja muy grande en mano de obra respecto a Estados Unidos. Entonces, mucho de lo que fue la reforma laboral fue en consecuencia de este requisito para la industria automotriz. Y vemos que ya se trabajó en México para esa reforma laboral, sin embargo, hay que ver cómo vienen las regulaciones específicas en materia de cálculo para dicho contenido. Y esas aún no se publican y tenemos que esperar que se haga. Bueno, pero digamos que esas no van a tener que esperar los congresos de Estados Unidos y Canadá porque es materia local, ¿no? Pero la regulación uniforme de cómo hacer el cálculo sí es materia del tratado y ya se tendrá que diseñar una vez que se ratifique como tal, porque esas reglas todavía no han sido publicadas. De acuerdo. Bueno, pues Yamel, muchísimas gracias. Cerramos esta entrevista para las plataformas digitales del Economista. Te agradezco muchísimo, Yamel. No, gracias a ti, José, un placer. Gracias. Y bueno, pues esperen nuevas entrevistas en las próximas semanas. Gracias.